Esta ocasión, en esta ocasión nos acompañan grandes amigos escritores desde diferentes ciudades y de diferentes países de México. Y eso me tiene a mí muy contenta y muy emocionada porque estamos ya en una nueva sesión de club de lectura que hace aproximadamente un año iniciamos con gran júbilo, con gran ánimo, ¿no? Porque estos trabajos siempre están dispuestos a una comunidad y al público en general. Así es que para mí es un gusto recibir en esta tarde a los grandes amigos de siempre que nos acompañan, como es el maestro Bernabé Alatorre Ríos, que ya se encuentra con nosotros desde Mazatlán, Sinaloa, México. También está la maestra Isabel López Marmolejo. Ella se encuentra desde Puebla. Gracias, maestra, por su presencia. También está el maestro Luis Marchena Gutiérrez, que no sé si está en Puebla o está en Estados Unidos, pero bueno, aquí ya le damos la más cordial bienvenida, maestro Luis Marchena. Gracias por estar aquí. Bienvenido. También está la maestra Mari Carmen Herrero Vázquez, que ella, bueno, no sé, se encuentra en Hidalgo, ¿verdad, maestra? Allá en el estado de Hidalgo, la maestra ya está con nosotros. También está desde Albany, Nueva York, nuestra querida amiga Mirna Álvarez. Bienvenida, querida Mirna, gracias por tu presencia. Y pues yo les vuelvo a saludar. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura Libros sin Frontera, un espacio de la Academia de Literatura Latinoamericana dedicado al encuentro con la palabra, la reflexión y el diálogo entre lectores. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros queridos escritores, amigos que están con nosotros, al público en general. Y en esta ocasión tendremos el gusto de compartir lecturas y comentarios en torno a grandes autores de las letras universales, acompañados por nuestros amigos que también son promotores de la lectura y que generosamente han aceptado formar parte de esta sesión. Gracias por compartir con nosotros su tiempo, su voz y amor por la literatura. Los invitamos a todos a disfrutar este encuentro, a escuchar, dialogar y permitir que las historias nos lleven más allá de nuestras fronteras geográficas y culturales. En esta ocasión el maestro Bernabé Alatorre Ríos nos hablará del libro Nahui Olin de la escritora Adriana Malvido. Mari Carmen Herrero Vázquez nos platicará del libro La guerra no tiene rostro de mujer. Ella ya está aquí con nosotros. Y la maestra Isabel López Marmolejo nos hablará Selección de cartas a su padre de Franz Kafka. Luis Marchena nos hablará de Inés Arredondo, de Amores y otros cuentos. Y nada, me falta Mirna, pero en un momento más le pido su dato. Pero bueno, vamos a iniciar ya esta tarde. Le pido por favor al maestro Bernabé Alatorre Ríos que inicie por favor la presentación de este libro, y los amigos que están con nosotros, por favor, súmense a los comentarios. Vamos a hacer una actividad al final. Ojalá puedan integrarse. Yo les prometo lo siguiente: quienes se puedan integrar a esta actividad que vamos a proponerles, les vamos a enviar un libro a nivel nacional, porque es como yo puedo hacerlo. Un libro de regalo a nivel nacional, es un libro sorpresa, pero me dejan sus datos y todo, me escriben a mi correo y ahí me pasan la información. Ojalá que haya más personas que se puedan sumar a este encuentro de lectura de libros. Adelante, maestro Bernabé Alatorre Ríos. Muchísimas gracias, maestra Odette. Gracias por la invitación. Voy a hablar acerca de el libro Nahui Olin. Es una mujer surrealista, y el libro fue escrito por Adriana Malvido. Voy a dar a conocer un poquito acerca de quién es Adriana y algo acerca de lo que es el libro, maestra Odette. Si en algo me paso el tiempo, con muchísimo gusto, me daría gusto pues que me dijera Bernabé, el tiempo se ha terminado, porque se emociona uno en esto. Y empiezo con lo siguiente. Dice: Adriana Malvido nació en la Ciudad de México en 1957. Ejerce el periodismo cultural desde hace 38 años. Sus reportajes, entrevistas, artículos se han producido en diversos medios como el periódico La Jornada. Bien, también ha escrito libros como por ejemplo Por la Vereda Digital, Zapata sin Bigote, La Reina Roja,
Los náufragos de San Blas y El joven Orozco. En 2011 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Es un pormenor acerca de quién es Adriana Malvido. Y yéndonos ya al directo al libro que voy a comentar de manera breve, dice lo siguiente. Nahui Olin es un nombre azteca que designa el poder con el que el Sol hace girar a los planetas, el movimiento renovador de los ciclos del cosmos. Con el mismo nombre se conoció también a Carmen Mondragón, es decir, su nombre, 1805-1978, pintora, poeta, musa y modelo, una de las mujeres mexicanas de las primeras décadas del siglo XX, que marcaron su época con una huella imborrable. Por su espíritu apasionado, creativo y rebelde, se conserva en la memoria colectiva junto con la historia de sus amores y sus legendarios ojos verdes. Su belleza deslumbra a los murales de Diego Rivera. Su sensualidad respira en la obra de su amante, el general pintor Dr. Atl. Su mirada de fuego vibra en las fotografías de Edward Weston. Adriana Malvido la rescata en un libro memorable, imprescindible, que confirma la vigencia de una mujer a quien las buenas conciencias le habían hecho pagar su osadía, su libertad, su arte y su belleza cuando la etiquetaron de loca, como Camille Claudel, Juana de Arco o Frida Kahlo. La actualización de esta obra con imágenes inéditas y un nuevo epílogo de la autora es de enorme relevancia. Nahui Olin, La mujer del sol, es un libro conmovedor de principio a fin. Durante mucho tiempo, incluso ahora, no ha existido un criterio cabal para clasificar a una mujer de esta naturaleza. Les sugiero acercarse al libro o al personaje Nahui Olin. Lo que les voy a leer enseguida lo transcribí a primera persona con la intención de imaginarnos que nos está hablando Nahui Olin. Se llamó Carmen Mondragón y escribió lo siguiente. Ahora que percibo que sufro y soy sensible a todo, tengo sed de todo lo que es bello, grande y embriagador, con un ardor extremo, una ilusión loca de juventud y de vida. Quiero hacer vibrar mi cuerpo, mi espíritu hasta los últimos sonidos. Nahui Olin. ¿Y qué sería el placer sin el espíritu? Sería el momento y lo nuestro es lo de siempre. Nahui Olin. Enseguida dice, nací en la calle General Juan Cano número 93 en el pueblo de Tacubaya en la Ciudad de México el 8 de julio de 1893. Me bautizaron con el nombre de María del Carmen Mondragón Balseca. En 1897, cuando yo contaba con 4 años de edad, el gobierno de Porfirio Díaz comisionó a mi padre para que viajara a París con la familia que perfeccionara su invento. Durante nuestra estancia en París, mi padre logró sacar adelante el proyecto, llegando a ser muy famoso porque el inventor del primer rifle, Mondragón, en el mundo, es decir, su padre, un hombre de armas, cuando tiempo Porfirio Díaz. Dice, en 1905 me inscribieron en el Colegio Francés de Santa María en la Ciudad de México. Estaba interesada en los libros, lectura, escritura y las artes, entre otros detalles. Dice, aún corría el año de 1913, estaba el movimiento de la lucha de la Revolución Mexicana. Mi padre fue considerado, fíjense bien, un traidor a la patria. Estaba aliado con Victoriano Huerta para derrocar al gobierno de Francisco y Madero. Mi padre fue el encargado de dirigir la detención y muerte de Madero. Bueno, nada bueno, pero en fin, ella así lo dice y debió de ser sido cierto. Dice ella, estaba deseosa de conocer la vida. Fue así que conocí al cadete militar Manuel Rodríguez Lozano y nos casamos por el civil el 15 de julio de 1913 y por la iglesia el 6 de agosto del mismo año. Él de 18 años y yo de 20. Éramos una hermosa pareja.
Quedé embarazada, fue una etapa de mi vida muy sacrificada, otra vez me halagaba ver mi hermoso cuerpo, pero el embarazo me hizo perder mi figura. La panza me estorbaba para verme como antes. Me era tan frustrante verme así que le pedí a Manuel que quitara los espejos de la sala y la recámara. Bien, no duraron mucho tiempo casados. Me adelanto un poquito, tal vez hay que se mencione, pero me adelanto un poquito que su esposo, pues por mala fortuna de Nahui Olin, era homosexual. Así pasan las cosas. Dice, conviví con grandes estrellas y personajes de la cultura y educación como, fíjense bien qué interesante con quién convivió. José Vasconcelos, Frida Kahlo, Javier Villaurrutia, Dolores del Río, Guadalupe Marín, Teresa Montoya, Tina Modotti, María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Lupe Vélez, Salvador Novo, Diego Rivera, Antonieta Rivas Mercado, entre otros muchos más personajes reconocidos en el muralismo, arte plástico, poesía, fotografía y pintura. Pues algo de esto o mucho de esto le debió de haber quedado a Nahui Olin porque escribió unos hermosos poemas y además sus dibujos y pinturas surrealistas. Dice también trató con personalidades en el campo de la política, arte y cultura, donde conoció al pintor Gerardo Murillo, o sea, después fue el doctor Atl, quien era conocido como el doctor Atl, ahí, o sea, A-T-L, así se le conoce al quien fue el amante de Nahu Olin. Ahí también entraba Diego Rivera, ambos me coquetearon, pero preferí al doctor Atl porque era más guapo. Del primer momento que las miradas de él y las mías se cruzaron, ambos quedamos con la dulce sensación que nos atrajimos físicamente. Es decir, estaba casada, pero no era feliz, no era feliz, su esposo no era bueno para hacer el amor como ella deseaba, ella tenía 22 años y conoció a un hombre pues que fue su amante. Dice, nunca antes me había visto un hombre con esos ojos de águila que parecía escudriñarme de pies a cabeza. Sentí que me desnudaba con su mirada. Yo, a pesar de que nuestro matrimonio era disfuncional, aún vivía al lado de mi esposo. Sin embargo, la imagen de Gerardo Murillo, quien ahora ya era doctor Atl, no salía de mi mente. Algo extraño me pasaba al pensar en él, me había cautivado como ningún otro hombre. Entre otras cosas, fue ella y le escribió una carta, y dice la carta, o sea, se le escribió al doctor Atl, cuando todavía estaban separados, no vivían juntos. Dice, para ti ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos solo hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio, más amor, amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito, un día donde la noche no existirá sino para amarnos, una noche que será más luminosa que el día mismo cuando las carnes se junten. Ese es nuestro destino. Me gusta este párrafo de esa carta. Tiene prosa hermosa y poética. Fue a visitar Nahui Olin, fue a visitar al doctor Atl en un convento abandonado y dice lo siguiente, al entrar al cuartucho donde él vivía, quedé sorprendida al ver que su cama era un tablón sostenido en ladrillos. En sí era un lugar paupérrimo donde la cocina y la sala era el mismo cuarto. Todo aquello era un cuchitril. Centímetro a centímetro escudriñé lo que había dentro de aquellas cuatro paredes. Tenía una pequeña estufa de petróleo, un caballete, pinceles, un frasco y pinturas en el piso. Dos pantalones y una camisa pendían de un tendedero dentro del cuarto. Sin embargo, el rostro del doctor Atl mostraba alegría y con una sonrisa suave, como el tono de su voz, me regresó a la vida. Nos besamos con lujuria en un largo abrazo. Estaba deseosa de sentirme atrapada en los brazos de un hombre recio, fuerte y cariñoso. O sea, ella tendría algunos 23 años y él 40 y supo convencerla. Y a Nahui Olin estaba deseosa de conocer a un hombre que la hiciera feliz.
Dice, me sentía satisfecha como toda mujer que no conocía el amor. No deseaba separarme de él para que aquella noche no fuera fugaz. Y dice lo siguiente, ¿y quién bautiza al doctor Atle? Es decir, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué doctor Atle? Doctor abreviado, Atle con ATL, porque tampoco se llamaba así. Dice, como sabes, él estudió filosofía, entonces iba a doctorarse en Europa, no era cualquier persona, fue a doctorarse en Europa, iba hacia París, iba también a Roma, iba a doctorarse en filosofía y le toca en el mar, en el camino, en el barco, una tormenta tremenda de agua y dice, me voy a llamar Atl, que significa agua en náhuatl. Cuando llegué a Europa, el doctor Leopoldo, Leopoldo Lugones, que es un poeta argentino muy importante, lo bautiza con una tina de champán. Ahora es el doctor Atl. Entonces, esa identificación con los volcanes y vulcanólogo, también con la cultura prehispánica, con la cultura popular, cuando se refleja en la relación de Nahui y Olin, son dos volcanes, ellos mismos, y la bautiza Nahui Olin, que quiere decir cuatro movimientos, que es el movimiento generador de los ciclos del cosmos. Cabe tal vez ahí alguna pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué esta mujer aceptó ser bautizada como Nahui Olin y más por el doctor Adel, que antes tenía otro nombre? Pero en fin, dice, poco a poco llegué a ser pintora, caricaturista, modelo, poeta, compositora, pianista, narradora y maestra de pintura. Repito, dice, poco a poco, o sea, Nahui Olin, llegué a ser pintora, caricaturista, modelo, poeta, compositora, pianista, narradora y maestra de pintura. Es decir, estaba dentro del arte. Y uno de sus poemas que escribió, solamente voy a leer un poquito porque es largo, se titula Desnudo. Mi cuerpo es un conjunto de líneas flexibles que se ondulan en armonía con los colores rosas y verdes, con los vestidos que guardan lo desconocido e incomprendido. Mi cuerpo solo desnudo que se agita bajo los paños, las sedas acariciantes del movimiento y guardan lo desconocido de mi cuerpo solo desnudo, que viste mi corazón, mi espíritu desnudo, desconocido que va por la calle solo pleno de dolor, pleno de ebriedad, pleno de caricias de mi cuerpo que le cubre desconocido, solo desnudo, donde quiera. Es una parte de su poema que se titula Desnudo. Bien, cabe mencionar algunos de los datos ahí, el por qué algunos o muchos personajes en la poesía son amantes de los gatos, les gustan los gatos. Y al respecto dice así, dicen que los gatos tienen sexto sentido. Yo aseguro que sí, porque Manelik comprendió mi tristeza desde que llegué a casa y me vio deshecha. No se separó de mí ni un momento. Era un fiel animal, por eso hacía tiempo que ya le había hecho varios retratos conmigo y le había escrito el siguiente poema. Muy negro especialmente en la noche es mi gato negro, que tiene para ver dos piedras preciosas que esparcen una luz sobre el negro de su pelo. La noche, el día es una luz que sale de Manelik, mi gato negro, para verme. Él nació en San Sebastián y conoce muy bien a papá, que me escribe todas las ocasiones para saludar a mi gato inteligente, tan lejos, tan negro a la noche, que ya no puedo ver. El adorable Manelik llora conmigo, nos acordamos de mi mamá y papá y sufrimos. Bien, para no estar leyendo tanto, porque deseo también, si me es posible, un pedacito al final de un poema que ella. Resulta pues que estas dos personas se encuentran, Nahu y Olin, el doctor Atel, y viven una vida feliz. Eh, Tan así de que coincidían pues en todo, se bañaban desnudos en los tinacos del departamento donde vivían. Era un convento y arriba en el tinaco se bañaban desnudos y pues los criticaron y ya evitaron hacerlo, pero de esa manera se entendían. Bien, eh, voy a leerles para no entretenerlos mucho con esto. Dice, Naui, con voz entrecortada, cuando el sol se ocultó y con el último rayo de luz pronunció, independiente fui para no
permitir pudrirme sin renovarme. Enseguida cerró los ojos de mar y expiró. El 28 de enero de 1978, la vida abandonaba a Nahui Olin como consecuencia de una deficiencia respiratoria. La genialidad, la admiración, la locura y libertad de la desfachatez, el escándalo, el misticismo, la violencia, la pasión, la rebeldía, la creación y finalmente la miseria y la soledad son términos que describen la amalgamada sensibilidad de Nahui Olin, quien fue todo eso y más. Hay unas anécdotas ahí que ya ella, muy mayor, se paseaba por el Parque Alameda y llevaba comida a los gatos la conocían y se le acercaban, es decir, si ella iba a un restaurante buscaba los desperdicios y se los llevaba a sus gatos. Pero en fin, murió pues en ese tipo de detalles, en la pobreza abandonada. Y voy a leer una parte solamente del siguiente poema que escribió. Insaciable sed. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo que tienen siempre loca sed. Tengo muchísimo que más leerles y comentarles, pero el tiempo y además por respeto a todos, a ustedes, pues ahí le dejo. Tal vez a lo mejor hay chance de alguna oportunidad de alguna pregunta o algo, pero por mi parte es una solamente pincelada de quién fue Nahui Olin. Muchísimas gracias, Odette, por la paciencia que me tiene a leer esto y espero haya quedado por lo menos una probadita de quién fue Nahui Olin, una poeta, un artista, en fin, todo. Gracias, Odette. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias a usted por esta presentación. Sin duda alguna, Nahui Olin fue una mujer extraordinariamente libre, inteligente y también adelantada a su tiempo. Y sin embargo, en su relación con el doctor Atl, pues mostró una contradicción profundamente humana. Mientras desafiaba las normas sociales, idealizó a un hombre que no siempre le correspondió con la misma intensidad. Y es muy Gracias. valioso que haya compartido desde la mirada de la escritora Adriana Malvido. Yo tengo este otro de Nahui Olin. Ah, sí, Miren, sí, de este Patricia viene Rosa de la Lopategui. serie Insurrectas de Patricia Sí, Rosas Lopategui, una gran muy buen amiga libro. que ha estado con nosotros colaborando en varios proyectos. Entonces, siempre es muy valioso, muy interesante poder conocer esa otra parte del autor. Como yo digo, en Autores sin filtro, vamos a conocer esa otra historia, la que viene detrás, la que nadie imagina. Pero es valioso porque así entendemos un poco cómo viene, de dónde viene su construcción poética, de dónde nace, cuáles fueron sus situaciones de vida tan difíciles en ese momento, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro. Vamos a continuar ahora con la maestra Mari Carmen Herrero Vázquez. Ella ya se encuentra con nosotros desde Hidalgo y nos va a hablar del libro, La guerra no tiene rostro de mujer. Adelante, maestra, bienvenida, un gusto saludarla nuevamente. Gracias, Odette. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder hablar de esta mujer tan valiosa. Para no perder la costumbre, me gusta hablar de las mujeres. Quién sabe por qué. Svetlana Alexievich, primero les quiero comentar un poco quién fue ella. Ella fue ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año de 2015. Es muy exquisita su escritura porque ella desarrolló una forma donde se mezcla, así como el profesor Bernabé, el maestro Bernabé, que ahorita nos acaba de hablar de una periodista, son esas mujeres exquisitas que llegan a convivir del periodismo a la literatura, dado que se dan el permiso como de no, de poner personajes que no pertenecen a la ficción, sino que pertenecen a la vida real, pero haciéndolo de manera literaria, que esa es una magia, ¿no? Que ellas pueden tener. Ha escrito un montón de novelas, sin embargo, sus libros están constituidos a partir de cientos de testimonios reales y nos permite conocer desde lo que les decía, dónde termina el periodismo y empieza la literatura. Pero también su trabajo es extraordinario ejemplo de un montaje narrativo,
porque a ella le cuentan historias sobre la guerra en este libro que yo les quiero comentar. Le cuentan un montón de historias sobre la guerra, mujeres que vivieron la guerra. Por eso dice que la guerra no tiene rostro de mujer, pero es porque no aparecen como las principales heroínas dentro de una guerra, de ninguna guerra. Sin embargo, hay mujeres detrás de las guerras. En este caso es la guerra rusa, y entonces, pero que simula la guerra de cualquier lado, ¿no? Ahorita más adelante les comentaré cómo es esto tan emocionante con esta mujer esbetlana. Ella abre una discusión ética que a mí me parece también como muy puntual, sobre lo representativo del sufrimiento y la memoria colectiva, porque como es periodista les preguntan a las mujeres cómo han vivido la guerra, y entonces incluso hay un pasaje donde una de las entrevistadas le dice, en el momento, mi hija me quiere mucho, pero en el momento que lea tu libro y que vea las declaraciones, va a sufrir mucho, porque entonces se va a dar cuenta de que ella quiere que yo olvide la guerra, porque sabe que en ese momento, cuando yo estoy hablando de la guerra, estoy sufriendo nuevamente. Pero lo convierte, Svetlana, todas estas historias que le cuentan, una manera de no tan solo de conocer la guerra, sino de penetrar en la conciencia humana del lado de la mujer, que tiene un montón de emociones, que tiene muchas emociones, e imagínense cómo vive la guerra desde los ojos de las mujeres. Su técnica de escucha a mí me parece muy, muy interesante, porque trata de no editar nada de lo que le comentan, pero de que tenga un toque no morboso ni buscando esta parte, cuando la gente mira a la guerra como no tan solo por el conflicto, sino por la morbosidad que hay, porque el ser humano tiene esta podredumbre mental, donde puede ver que la guerra pueda ser interesante, ¿no? Ella tiene algunas obras, nos recomiendan, entre las obras, o cuando uno abre cosas de esta mujer, nos recomiendan Voces de Chernobyl, que ya por el mismo nombre es probablemente la novela, precisamente por este morbo, al que yo le llamo morbo, no sé cómo se puede llamar, es una de las más accesibles, pero también una de las más conocidas. En esta obra ella recoge testimonios de sobrevivientes, de bomberos, científicos y habitantes afectados por el desastre, ya lo recordarán, del nuclear de Chernobyl. Es una gran lectura para analizar. Ahí se mira la construcción de una tragedia colectiva, el uso de múltiples voces y la creación de intensidad a través del testimonio. Esto es, nuevamente recurre a la emoción de un evento tan trágico como fue la explosión nuclear de Chernobyl. El fin del Homo Sovieticus es una exploración de las vidas de quienes experimentaron el colapso de la Unión Soviética. Y yo me enfoco en La guerra no tiene rostro de mujer. Y ahí reúne relatos de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres, mm, ella busca la memoria y la historia de la historia oficial, pero desde el punto de vista de las mujeres, no la historia oficial que a veces nos pueden vender. Y es una perspectiva generalmente silenciada, porque la mujer tiende a meter las emociones en cualquiera de los actos de su vida. Entonces, evidentemente, al gobierno ruso no le conviene que miren esta parte, históricamente hablando, porque van a desarmar esta situación de mirar la Segunda Guerra Mundial como si fuera un evento positivo para el ser humano. Y ella se dedica en este libro, que es lo que a mí me puede y me mueve las fibras más sensibles de mi ser, que es una narración del trauma. Todas las mujeres que han vivido y transitado por un proceso de guerra tienen un trauma. Unas lo han asimilado de una manera y otras de otra, pero el trauma queda. ¿A qué le llama trauma? A esa cicatriz que queda. Pueden borrar muchas cosas, pueden reanudar una vida con una apariencia de que no pasó nada y sin embargo hay un trauma o una cicatriz en su alma, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer, habla
Este, fue el título que originalmente le dio ella en Rusia. Es un libro de no ficción, eso es extraordinario. La escritora, porque como decíamos, la escritora es periodista, entonces ella entra a todos los temas siempre desde el lado del periodismo, pero tiene esa sensibilidad como para convertirlo en algo literario, no solo periodístico, que el periodismo nos da más información que sensibilidad. Ella mezcla las dos cosas, porque son testimonios de mujeres, pero y que trata de respetarlos hasta el fin de la escritura de su libro, pero les pone un toque literario que le da, entonces, estas licencias literarias le permiten no tener que trastocar la historia, pero sí desde una manera más sensible. Esta escritora dedicó años a entrevistar a cientos de mujeres. Ellas, estas mujeres que participaron en la guerra como enfermeras, como francotiradoras, increíblemente, como conductoras de tanques de guerra y demás, que generalmente no conocemos esta parte, ¿no? También hay pilotos aviadores y evidentemente médicas, que generalmente si ustedes leen cosas de historia de la Segunda Guerra Mundial, ninguna aparece como sobresaliente. Ellas sirvieron al Ejército Rojo. El libro reconstruye su experiencia desde la vida cotidiana, no anda buscando así las grandes proezas de las batallas. Eh, Habla de los sentimientos que tuvieron ellas en esos momentos y sobre todo de los recuerdos personales, alejándose de la narrativa heroica oficial de las guerras soviéticas. Entonces le da una connotación a estas mujeres que le permiten eh, pues mirar la guerra desde una perspectiva femenina que tiene mucho que ver con el sentimiento y la emoción, con este sufrimiento que se traduce siempre en una imagen terrorífica, pero que no exalta la batalla, sino por el contrario, la parte humana del ser. Tras su publicación, la obra fue inicialmente censurada, como yo les comentaba, en la Unión Soviética por cuestionar los relatos heroicos del régimen. No le convenía al régimen que hablaran que había un lado malo, ¿no? de la guerra. Sin embargo, su edición posterior fue hasta 1985, durante la perestroika, entonces evidentemente se abren ciertos rubros de la historia donde se permite contar la otra versión de la historia, y entonces tuvo un éxito inmediato y ha sido traducida a numerosos idiomas. Es considerada una referencia fundamental de la literatura de testimonio y del feminismo en contextos bélicos, que esto también me suena muy interesante porque es como desde el principio les he comentado, es esta parte de las mujeres dentro de la guerra y viviendo la guerra desde estas trincheras que yo les acabo de decir, como profesionistas, como personas que están en el frente de batalla, pero que no son mencionadas en las batallas, porque entonces esto también, como todas las cosas de las mujeres, era cosa de hombres, ¿no? Entonces preferían tenerlas calladas, pero sí las utilizaban en la guerra. Este legado, o la adaptación de su libro, es un legado maravilloso porque ha inspirado a producciones teatrales y documentales en varios países y forma parte del proyecto literario con el que Alexievich explora la memoria soviética junto a obras como Los muchachos de Zinc y Las voces de Chernobyl, de las que primero le hablé. Les voy a hacer perdón, les voy a hacer una referencia a un pequeño párrafo, unos párrafos ya del libro. El libro tiene esta portada que tengo aquí, muy escueta, pero que habla mucho de lo que es la guerra. Y les quiero comentar las primeras palabras donde ella casi casi se disculpa por haber escrito este libro desde la guerra, ¿no? O sea, desde el testimonio de estas mujeres sobre la guerra. Dice, la persona es más que la guerra. Los millones caídos en el balde abrieron una senda en el vacío. Eso lo dice Osip Mandelius. Y ella dice, escribo sobre la guerra. Yo, la que nunca quise leer libros sobre la guerra, a pesar de que en la época de mi infancia y juventud fueron las lecturas favoritas. De todos mis coetáneos, no es sorprendente, éramos hijos de la gran victoria.
los hijos de los vencedores. ¿Que cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente en la escuela, en la casa, en las bodas, en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día, mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo la tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Entonces, por primera vez pensé en la muerte, y ya nunca más he dejado de pensar en ella. Para mí, se ha convertido en el mayor misterio de la vida. Para nosotros, todo se originaba en aquel mundo terrible y enigmático. En nuestra familia, el abuelo de Ucrania, el padre de mi madre, murió en el frente y fue enterrado en el suelo húngaro. La abuela de Bielorrusia, la madre de mi padre, murió de tifus en un destacamento de partisanos. De sus hijos, dos marcharon con el ejército y desaparecieron en los primeros meses de la guerra. El tercero fue el único que regresó a casa. Era mi padre. Los alemanes quemaron vivos a 11 de sus familiares lejanos junto a sus hijos, a unos en su casa, a otros en la iglesia de la aldea. Y así fue en cada familia, sin excepciones. Durante mucho tiempo, jugar a alemanes y rusos fue uno de los juegos favoritos de los niños de la aldea. Gritaban en alemán, Schweinehund, zurück, Hitler, kaputt. No conocíamos el mundo sin guerra. El mundo de la guerra era el único cercano, y la gente de la guerra era la única gente que conocíamos. Hasta ahora no conozco otro mundo, ni a otra gente. ¿Acaso existieron alguna vez? La aldea de mi infancia era femenina, de mujeres. No recuerdo voces masculinas. Lo tengo muy presente. La guerra la relatan las mujeres. Lloran. Su canto es como el llanto. En la biblioteca escolar la mitad de los libros era sobre la guerra. Lo mismo en la biblioteca del pueblo y en la regional, a donde mi padre solía ir a buscar los libros. Ahora ya sé la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? No era por casualidad. Siempre habíamos estado combatiendo o preparándonos para la guerra, o recordábamos cómo habíamos combatido. Nunca hemos vivido de otra manera. Debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro modo, y nos llevará mucho tiempo aprenderlo. En la escuela nos enseñaban a amar la muerte. Escribíamos redacciones sobre cuánto nos gustaría entregar la vida por... Era nuestro sueño. Sin embargo, las voces de la calle contaban a gritos otra historia, y esa historia les resultaba muy tentadora. Durante mucho tiempo fui una chica de libros. El mundo real a la vez me atraía y me asustaba, y en ese desconocimiento de la vida se originó la valentía. A veces pienso, si yo fuera una persona más apegada a la vida, ¿me habría atrevido a lanzarme a ese pozo negro? ¿Me habría empujado a él mi ignorancia? ¿O habrá sido el presentimiento de que este era mi camino? Porque siempre intuimos nuestro camino. Estuve buscando. ¿Con qué palabras se puede transmitir lo que oigo? Yo buscaba un género que correspondiera a mi modo de ver el mundo, a mi mirada, a mi oído. Un día abrí el libro Ya is Orenon de B, Soy de la aldea en llamas, de Adamovich. Solo una vez había experimentado una conmoción similar. Fue al leer Dostoyevsky. La forma del libro era poco convencional. La novela está construida a partir de las voces de la vida diaria, de lo que yo había oído en mi infancia, de lo que se escucha en la calle, en casa, en una cafetería, en el autobús. Eso es, el círculo se había cerrado. Había encontrado lo que estaba buscando, lo que presentía. Mi maestro es ahora Ales Adamovich. Y así sigue hablando ella sobre la guerra. Voy a tratar de mostrarles una de las entrevistas que ella hizo para que nos demos cuenta de cómo le cuentan los relatos y cómo ella los cambia a literatura. Por ejemplo, Serafina Ivanova era subteniente técnica sanitaria adjunta del Batallón de Infantería Motorizada. Y ella dice así, mi madre llegó corriendo a la estación.
Era muy austera, nunca nos besaba, ni hacía elogios. Si había algo bueno por que celebrar, le bastaba con una mirada tierna. Pero aquel día me agarró de la cabeza y me besaba, y aquella mirada suya, una larga mirada. Comprendí que jamás volvería a ver a mi madre. Lo intuí. Sentí ganas de dejar todo aquello, de volver los bártulos e irme a casa. Sentía pena por todos, por mi abuela, mis hermanitos. De pronto empezó a sonar la música. Ordenaron romper filas, a embarcar. Estuve mucho rato mirándole y saludándolo con la mano. Jamás la volví a ver. Estos son los relatos que las mujeres, y así por el estilo, termina todo el libro con relatos muy cruentos de cómo las mujeres vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es un pedacito. De veras recomiendo este libro, ojalá tengan oportunidad de leerlo, y si ya lo leyeron, creo que estarán de acuerdo conmigo cuál es el sentimiento. Muchísimas gracias, mi querida Mari Carmen. La verdad sí me interesa mucho poder leer algo de este libro, poderlo leer completamente. Algunas de las historias que aparecen aquí han sido llevadas al cine, porque hace poco en Prime, ahí dije un anuncio, están algunas películas de mujeres que estuvieron en la guerra, que piloteaban, que sabían de mecánica, que estaban al frente de ahí de donde estaban los heridos, al frente de todo, donde estaba la guerra y todo esto. Entonces, La guerra no tiene rostro de mujer es un libro precisamente que recoge los testimonios de mujeres soviéticas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y a través de sus voces muestra una guerra distinta a la de los héroes y las batallas. Una guerra de dolor, de miedo, de pérdidas y de resistencia cotidiana. Esta es una obra conmovedora sin duda alguna, mi querida Mari Carmen. Te agradezco en el alma que hayas presentado este libro y pues aplausos para Mari Carmen. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias por la escucha, de veras, y sí, lo recomiendo ampliamente. Creo que a todos nos sirve porque entonces empezamos a ver desde otro punto de vista la guerra en general, ¿no? Claro Las que sí. guerras que hay, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues Gracias, al contrario, gracias. gracias. Vamos a continuar ahora con la maestra Isabel López Marmolejo, que ella, bueno, ha seleccionado, es una selección de cartas a su padre de Franz Kafka. Muchísimas gracias, mi querida maestra, que ella viene desde Puebla, está con nosotros aquí ya conectada. Bienvenida, es todo suyo el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Ya en otras ocasiones hemos coincidido con el maestro Bernabé, con la maestra Mirna, y para mí es un gran placer estar aquí. Y este libro lo seleccioné precisamente por este mes y porque ya pasamos el Día de los Padres. Y nos trae una gran reflexión. Yo lo leí hace mucho tiempo. La verdad, esta ocasión pues lo tuve que releer por medio de lo que viene siendo el PDF, ¿no? Este viene siendo así como una portada de Carta al Padre de Franz Kafka. No sé si se vea, ¿sí? Ahora sí que, dada la circunstancia de que no lo tengo en la mano, por eso les comparto que está en PDF y lo pueden ahí leer cuando ustedes gusten. Bien, pues este gran literato, este gran personaje, Franz Kafka, yo creo que cuando estuvimos a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria, era uno de los libros que los maestros nos solicitaban que leyéramos, ¿verdad? Estoy hablando de las generaciones de los 70, 80, algo así, ¿no? Sin embargo, se retoma en este siglo XXI. Yo también se los he pedido a mis alumnos, y Franz Kafka sobre todo es más reconocido por una obra que es La Metamorfosis, que es un libro, la verdad, pues que no les lleva mucho tiempo leer y que les impacta, ¿no? Les impacta por la historia del personaje, ¿no? Gregor Samsa, que precisamente despierta convertido en un insecto. Pero aquí, para mí, lo importante, retomando esta parte de las cartas a su padre, a Franz Kafka, y les relato un poquito de su reseña biográfica.
Se nos menciona que Franz Kafka fue un escritor checo de lengua alemana y origen judío, y es considerado hasta la fecha uno de los autores más influyentes del siglo XX y pudiese decir que hasta de este siglo, ya que su gran obra literaria se centra en el absurdo, la alienación y la burocracia, temas que exploró desde una perspectiva muy interesante, desde una perspectiva también existencialista y premonitoria, y sobre todo esta situación antagónica, ¿no? Que vemos en esta cuestión. Les decía que me relaciono mucho porque acabamos de sensibilizarnos por el Día del Papá, y nuevamente me acuerdo de este libro. Inclusive yo alguna vez se lo regalé a algunos alumnos que tuvieron esta problemática similar de Kafka con su papá. Bueno, en este libro de Kafka les diré a grandes rasgos que nos está manifestando, nos está exponiendo directamente este escritor, Franks, el por qué le tiene miedo, un miedo terrible a su papá. Describe una infancia que estuvo bajo el yugo de esa figura imponente y emocionalmente abusiva de su padre. El autor explica en ese libro que la actitud dominante, autoritaria y las críticas constantes de su progenitor anularon su autoestima y lo convirtieron en un adulto inseguro y taciturno. Entonces, lamentablemente, hay muchos casos así similares que muchos jóvenes y mujeres también denotan esa problemática con la forma educativa de los padres en este caso, ¿verdad? Porque el papá ha sido considerado como el proveedor, pues vivimos en un sistema patriarcal y obviamente se hace lo que papá diga, ¿verdad? Entonces, bajo esa línea, sí es muy interesante que lean ese libro. Yo sé que actualmente pues ya está más sensibilizado a algunos aspectos de los padres, ¿verdad? Porque los papás pues ya en este siglo XXI, los padres un poquito más modernos, pues ya ayudan más a mamá, ya son más conscientes de la educación emocional también de los hijos y las hijas. Entonces, entre esa situación es muy importante. Y quiero leerles un pedacito de lo que dice el libro de Carta a su padre, de Franz Kafka, sobre esa imposibilidad de esa relación apacible, afectuosa con su padre. Dice, yo tuve otra consecuencia porque perdí la costumbre de hablar. Nunca hubiera llegado a ser un gran orador, ni dominado el lenguaje normal con esa fluidez, con esa fluencia normal tuya, Padre. Desde la infancia me prohibiste la palabra, tu amenaza de que ni una palabra más, con la mano levantada, pues para un niño tan pequeño, de 8, 10 años, y así conforme iba creciendo, veía la dureza de su padre. Ante esa forma de ser de su papá, de su presencia, pues mejor él permanecía callado. De hecho, fue tanto su trauma, por así decirlo, que Franz Kafka, aún siendo un adulto, a veces tartamudeaba, desde su infancia hasta la adultez. Y eso le afectó tanto en su vida adulta y en su educación, a pesar de ser un hombre tan estudiado de su época, porque estudió filosofía, estudió derecho, pues obviamente no estuvo él exento de tener esas problemáticas. De hecho, me llamó la atención en lo que estuve investigando más acerca de él en la actualidad, y con esta gran ventaja que tenemos de ver en la tecnología. ¿Qué opinan de esos escritores del ayer y el hoy? Pues obviamente sí, me daba todavía más curiosidad de ver otras perspectivas de este gran personaje de Franz Kafka. Fíjense hasta dónde influye la educación
responsable, la educación de nosotros los padres hacia los hijos. Y sobre todo esta cuestión del padre, cómo influyó pues en la forma de ser de Kafka. Y la verdad sí, también como les decía, me llamó mucho la atención un término que yo no había escuchado, que era el adjetivo cafino, cafino, algo así, cafino, que precisamente esta cuestión de ser algo, digamos, de tener una situación parecida a la de Kafka, se relacionaba con este término de kafkino, ¿no? Así tienes una situación como Kafka, ¿no? Que viene siendo relacionada con la impotencia, con lo absurdo, con la angustia, la ansiedad, algunos aspectos sin lógica que luego encontramos en la vida y a veces nos provoca hasta impotencia. Yo creo que en cierta manera muchos de nosotros en nuestro crecimiento, y gracias a Dios yo no tuve la dureza así enérgica y autoritaria de un padre, pero sí lo observaba en muchos padres de mis alumnos y de amistades. Y yo decía, ay, pues qué duro, ¿no? Sí, sí es muy difícil a veces llevar una relación padre-hijo, padre-hija con una persona que tiene un carácter muy complicado. Entonces, basándome en ese aspecto de esas situaciones de Kafka, pues me pone a pensar en la actualidad que es muy importante que nosotros ayudemos a los jóvenes, a los padres de familia, que tienen que sensibilizar esas partes de formas de ser, porque la verdad sí llega a afectar cuando uno es adulto y los padres pues son nuestros primeros ejemplos. Y fíjense que algo también que me llamó mucho la atención de Kafka fue en el terreno amoroso. Kafka nunca se casó. Él murió a los 40 años, murió muy joven. Sí, obviamente atravesó también por muchas situaciones muy complejas. Pero en la dualidad del amor, para Kafka, el amor fue una fuerza muy vital, algo muy importante que lamentablemente él no podía cerrar. Eh, Era inalcanzable cuando en 3 oportunidades que tuvo él de estar con una mujeres que yo creo que a su manera amó, lamentablemente nunca pudo formar un hogar, aunque él hubiera querido a realizar esas acciones de ser feliz y de formar un hogar, porque ese era su sueño inalcanzable. Sin embargo, pues no lo logró. Y curiosamente, cuenta también su historia, que él quería ya destruir, es más, no tenía ni siquiera esa fortaleza de pensar que lo que él había escrito, que él tenía esa habilidad para escribir. En un momento dado le decía a su gran amigo, un gran amigo que tuvo, que cuando antes de que él muriera o ya muerto, por favor, que se deshiciera de todos sus escritos, que por favor los quemara. Pero afortunadamente su amigo, lo que se llamaba Masbrod, no hizo caso. Y gracias a esa acción de ese amigo se dieron a conocer obras hermosas de Franz Kafka. Y la verdad, yo los invito a leer más de lleno sobre este personaje, Franz Kafka, que para mí es un literato que a pesar de ser de otro tiempo, para mí ya siento que es también muy actual y que tenemos que considerarlo pues en nuestro plan de estudios para poder también dar ese ejemplo a los padres del problema que se ocasiona cuando hay una autoridad ilimitada, cuando no hay un control de una disciplina que, que no logre afectar de tal manera tan cruel y tan devastadora pues a los jóvenes. Creo que ese legado, eh,
cultural que nos deja Franz Kafka es muy importante. Por eso yo recomiendo mucho esta lectura. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo han leído y sería muy bueno saber lo que piensan ustedes al respecto. Y agradezco mucho a la maestra Odette por esta oportunidad y por esta charla y el poder nosotros dar a conocer más libros, ¿verdad? Porque la literatura es infinita. Leer es establecer este diálogo tan importante con nuestros jóvenes, con nuestra familia, con nuestro entorno. Y muchas gracias, maestra. Espero que de algo haya servido la propuesta de este libro. Gracias. Claro que sí, al contrario, maestra Isabel, muchísimas gracias por esta presentación. Carta al Padre es una confesión en la que Franz Kafka explica cómo el carácter autoritario de su padre le provocó miedo, inseguridad y sentimientos de culpa durante toda su vida. Esa es la idea central, esa dificultad de un hijo para comprender y reconciliarse con la figura materna. El tema principal, así como usted lo trató ahorita, maestra, pues trata de esto precisamente, la autoridad, el miedo, la incomprensión, la búsqueda de afecto. Y bueno, yo quiero saludar a todos los amigos que se encuentran en la página de Pandero Cultural y que nos están viendo. Estoy muy agradecida con todos los que se encuentran con nosotros en este momento. Por aquí ya está Estilita de CIF, está también María de la Luz González, Carmen Serrano Bruno, bienvenida, Juan León Fallas y Alicia Muñoz, Lupita Molina de Hoyos, y todos ellos se encuentran por aquí dejándoles comentarios acerca de sus presentaciones desde diferentes ciudades de México y de otros países. Muchísimas gracias por estar viendo este club de lectura virtual, que bueno, pues de alguna manera es algo diferente, pero nos conecta y nos hace estar en comunidad compartiendo lo que nos gustan las lecturas. No solamente se queda en el plano de que cada quien en secreto pueda leer, sino que aquí los escritores comparten sus experiencias acerca de sus lecturas. Bueno, vamos a continuar. Ahora le pido al maestro Luis Marchena que por favor active su micrófono. Él, bueno, nos va a hablar de Inés Arredondo, de Amores y otros cuentos. Maestro Luis, ya está ahí. Bienvenido, maestro, nuevamente. Gracias. Adelante. Muchas gracias por la invitación y desde luego que pues, es un placer saludarlos a todos, puesto que a todos los colegas, escritores y a los apasionados de los libros que nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo. Hoy quiero hablarles de una escritora que no necesitó escribir miles de páginas para sacudir los cimientos de la literatura mexicana del siglo XX. Me refiero desde luego, que Inés Arredondo, y aquí está el libro, se los muestro, es un gran personaje que pues ya tiene tiempo también que no se habla de ella. Creo que está un poco olvidada, me parece, porque en realidad, pues yo no, aquí en Sinaloa sobre todo, que ella es de Sinaloa, pues sobre todo, pues no, yo no he escuchado mucho de ella. Pero hoy quiero hablarles precisamente de esa escritora y, y desde luego que fue de la época de la literatura mexicana del siglo XX. Me refiero a Inés Arredondo, una autora extraordinaria a quien la crítica Claudia Barrán describió de forma perfecta como una poeta maldita, niña perversa e imprudente. Hechicera loca, inclusive le dijo, ¿no? A través de su antología de Amores y otros cuentos, editada de manera especial en el año 2019, nos adentramos en un territorio donde el amor no es un cuento de hadas, sino un abismo de luces y sombras. Para entender la potencia de sus historias es fundamental viajar a su biografía. Inés Amelia Camelo Arredondo nació el 20 de marzo de 1928 en Culiacán, Sinaloa. De hecho, decidió firmar
solo con el apellido materno por el profundo amor que le tenía a su abuelo y a la tierra de su infancia, la mítica hacienda azucarera El Dorado. Ese paraíso tropical de su niñez se convirtió después en el escenario recurrente de sus relatos más inquietantes. En 1947 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, la lectura profunda de pensadores como Nietzsche y Kierkegaard le provocó una crisis espiritual tan fuerte que prefirió cambiarse a la carrera de letras hispánicas. Allí se rodeó de mentes brillantes y formó parte activa de la generación del medio siglo, conviviendo con figuras de la talla de Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Juan García Ponce. Aunque estuvo casada con el poeta Tomás Segovia, su vida personal estuvo marcada por problemas de salud y cirugías de columna que la mantuvieron en silla de ruedas en sus últimos años. A pesar del dolor físico, Inés jamás dejó de descifrar la complejidad humana. Falleció el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México. La obra literaria de Arredondo es una de las más depuradas de nuestra literatura. Publicó únicamente 3 libros de relatos en vida. La Señal de 1965, Río Subterráneo de 1979, con el que ganó el prestigioso premio Javier Villaurrutia, y Los Espejos en 1988. La antología de Amores y otros cuentos recoge de forma magistral estas atmósferas, para que descubran la tensión que Inés es capaz de crear. Quiero dar lectura a un fragmento de su cuento más famoso, La Tsunamita. En este relato, Luisa, una joven, viaja al pueblo de su tío Apolonio, quien está agonizando. El viejo, antes de morir, le pide como último deseo que se case con él para dejarle su herencia. Ella accede por compasión, pero tras la boda, el viejo empieza a recuperarse milagrosamente. Bueno, escuchen con atención este fragmento. El médico estaba estupefacto, pero yo no. Yo sentía dentro de mí una certidumbre sombría. El nudo se cerraba y no había escape. No sé qué fuerzas extrañas e impuras se habían puesto en movimiento, pero el hecho era que mi tío Apolonio resucitaba, rejuvenecía. Una tarde me mandó llamar, entré a la recámara que ya no olía a desinfectantes ni a muerte, sino a loción barata y a tabaco. Él estaba sentado en la cama apoyado en varios almohadones, envuelto en una bata de seda que yo no le conocía. Tenía los ojos fijos en la puerta y me miró entrar con una sonrisa nueva, una sonrisa que me heló la sangre. Ven acá, esposa mía, le dijo, con una voz que ya no era un hilo, sino un mandato. Me acerqué temblando. Él me tomó de la mano. Sus dedos ya no estaban fijos, fríos ni secos. Estaban tibios, elásticos, y me apretaron con una fuerza que yo no recordaba en él. Me obligó a sentarme en la orilla del colchón, muy cerca de su cuerpo. Has sido una buena muchacha, Luisa, continuó, mirándome los labios. Cumpliste con tu deber. Ahora me toca a mí cumplir con el mío. Dios me ha concedido un milagro y ese milagro te lo debo a ti, a tu juventud, que me ha devuelto la vida. No llores, hija, que ahora empieza nuestra verdadera vida de casados. Con una maestría, Inés Arredondo nos invita a mirar dentro de nuestro propio río subterráneo. Nos recuerda que la literatura no existe para darnos, cómodas ni finales felices, sino para obligarnos a mirar de frente a los rincones más oscuros del alma humana. Una pregunta resalta en esto. ¿Por qué es tan fascinante leerla hoy? ¿Por qué Inés se sirvió
a explorar lo que la sociedad de su época prefería callar. En sus textos no hay juicios morales. Su prosa es limpia, breve, ambigua y profundamente sugerente. Arredondo toma el erotismo y el deseo femenino y los cruza con temas sumamente complejos. La delgada línea entre la pureza y la perversión, los secretos familiares y el autoritarismo reprimido, el infierno de lo cotidiano y las relaciones llevadas al límite. La antología de Amores y otros cuentos recoge de forma magistral estas atmósferas, encuentros emblemáticos como La Tsunamita, donde un joven se ve atrapada en un matrimonio forzado con su tío agonizante que de pronto revive. Inés nos demuestra que el amor también puede ser una jaula siniestra. Historias viejas y sabias, consejas literarias, Teodoro, joven, poeta, la sabia y sonreía satisfecho porque él y Miriam eran amantes perfectos desde adolescentes y la gente se sorprendía de que aquella pasión durara años y años. Bueno, pues Inés Arredondo nos invita a mirar dentro de nuestro propio río subterráneo. Nos recuerda que la literatura no existe para darnos respuestas cómodas, sino para obligarnos a hacer las preguntas más difíciles. Pues aquí tienen ustedes el libro, que se los recomiendo para que lo busquen y lo puedan leer muy cómodamente. Y este libro, desde luego, es el de Amores y otros cuentos de Inés Arredondo, que por cierto ella no fue muy prolífica en escribir, pues 3 libros únicamente tenía en su haber, ¿no? Pero bueno, lo que la hizo más famosa fue precisamente la forma de la narrativa que ella tenía, cómo narraba sus historias, ¿no? Eso la catapultó, por decirlo de esa manera, ¿no? A la fama. Pero como yo decía al principio, últimamente ha estado como apagada, ¿no? No sé a qué se deberá, pero yo la quiero recordar en este día, precisamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme y sigamos adelante. Muchísimas gracias a usted, maestro Luis Marchena, hasta Mazatlán, Sinaloa. Agradecemos su presencia. Y bueno, sin duda alguna, Inés Arredondo fue una destacada cuentista mexicana. Sus relatos exploran los conflictos humanos, los deseos ocultos y la complejidad de las relaciones familiares con gran profundidad psicológica. Gracias, maestro. Pues aplausos para el maestro Luis Marchena. Y vamos a continuar. Gracias, maestro. Hasta Mazatlán, creo que allá está. Sí, y bueno, sí, ok. sí. Vamos a continuar con Mirna Álvarez, que ya se encuentra con nosotros. Mirna desde Albany, Nueva York. Bueno, siempre ha sido muy solidaria con los proyectos. Yo estoy muy agradecida con ella. Ella nos va a presentar un mini cuento, el grafógrafo del escritor mexicano Salvador Elizondo. Por aquí ya tienes también a tu familia que te está echando porras, mi querida Mirna. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Adelante. Gracias, Odette, por este espacio, porque podemos también compartir otros autores con lecturas muy que no se alejan mucho de la realidad dentro de la ficción y que dentro de la ficción también presentan una realidad. Entonces, quiero compartirles este cuento, dicen que es un mini cuento, otros dicen que es un microcuento. Bueno, el punto es que es breve, tan reflexivo, que se lo voy a leer ahora y también lo que he encontrado sobre ella. Se llama El grafófago. Escribo, escribo. ¿Qué escribo? Mentalmente me veo escribir. ¿Qué escribo? Y también puedo verme que escribo. Me recuerdo escribiendo, ya, y también viéndome que escribía. Y me veo recordando
¿qué me veo escribir? Y me recuerdo viendo, recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir que recuerdo. Haberme visto escribir, que me veía escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, y que escribo y que escribía. También puedo imaginar escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo y que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir y que escribo. Fin del relato. Entonces, este relato nos hace reflexionar. Encontré un artículo de una lingüista que me dije, bueno, ¿cómo han visto este cuento? Porque esto me pareció fabuloso. Ella se enfocó en la metextualidad, también se enfocó en los paratextos. Entonces, esta autora del artículo me llamó la atención, que es la constitución de una existencia identitaria en el grafógrafo de Salvador Elizondo por María Guadalupe Sánchez, un artículo de 2015. Entonces, ella se enfoca de manera lingüística de cómo se ve ese cuento. Pero yo también me pongo a pensar que es un cuento muy breve, un parrafito, y si te pones a pensar, el verbo escribir está en todas las líneas, ¿no? Tanto en presente como en condicional, como en gerundio, como también en el pasado participio. Entonces, vemos que él está proyectando una meditación. También nos ponemos a pensar que es parte de una reflexión el momento de que uno quiere crear algo, ¿verdad? Cuando uno se sienta en la pantalla y tienes una idea y que la quieres desarrollar. Y es interesante que él utilice este título, el microcuento, que también es el título de su texto de 1972. Ahora bien, cuando vi esa palabra, dije, ¿qué significa esa palabra? Después estuve indagando y unos lo clasifican como un neologismo, otros dicen que deriva de lo griego, otros dicen que es un término que te lleva el acto de escribir. Entonces, lo que nos está dando el autor es que uno, cuando escribe, da una reflexión. Y entonces, de la reflexión va el recuerdo. Y del recuerdo viene la reflexión. Y de la reflexión viene el meditar. Y del meditar viene el pensar. Y del pensar viene a compartir. Entonces, este autor es fabuloso, aunque es tan breve el cuento. A mí me pareció conectarlo también con la poesía, porque a veces en las prosas usamos repeticiones de verbos en diferentes conjugaciones. Entonces me recordó el término el polilotón, que es el mismo verbo en diferentes conjugaciones. Entonces yo creo que también lo podemos conectar con la prosa por la forma tan particular que hizo con el verbo escribir en todas sus líneas, que casi son 6 líneas que les acabo de leer, tan fabuloso de que nos hace reflexionar el momento de crear arte del escribir. Entonces, para mí es un placer compartirles este autor mexicano que no tan solo escribió microcuentos, sino también novelas, ensayos, poesía, teatro, y también fue colaborador de cine, productor. Entonces, tenía muchas facetas este hombre, tenía mucho arte, y que no tan solo estuvo en México, estuvo en Alemania, Estados Unidos, y me gustó su lenguaje tan fluido que tú dices, wow, ¿cómo pudo crear ese verbo escribir para todas las líneas en diferentes facetas de cómo uno hace un proceso de la creación? Entonces, yo creo que este autor nos invita a seguir escribiendo, porque él termina diciendo que él sigue escribiendo. Entonces, es una forma de decir que me veo escribir y que escribo. O sea, que una persona cuando va a escribir es determinante y lo que tienes allí en el tintero hay que terminar. Entonces, es una invitación a la escritura. Gracias, Odette. Gracias a ti, Mirna. Pues qué maravilloso esto que nos has compartido. Como bien dices,
Fíjate todo lo que representa el escribir. O sea, también nos invita a la reflexión, a ordenar las ideas, a rememorar el pasado, a decir, bueno, de esto puedo tomar aquello y puedo construir un guión para una obra, o puedo hacer esta obra diferente, el cuento, la novela. O sea, él era un autor indiscutible, o sea, un autor muy completo. ¿Qué me dices acerca más de la vida de este escritor mexicano Salvador Elizondo? Bueno, por lo que veo, era muy activo en la literatura, tenía cierto acercamiento con Octavio Paz. Uh-huh. Dicen algunos, ¿verdad? Críticos que este cuento es dedicado a Octavio Paz, pero yo no he visto el título, ¿verdad? Pero dicen que eran muy cercanos. Y también noté que hay un ensayo que me llama la atención de él que escribió que se llama La teoría del infierno. Sería bueno leerlo. Que él escribió un ensayo muy llamativo en 1993. Entonces, escribió un libro de poesía en 1960, 7 ensayos. Entre ellos me interesaría leer La teoría del infierno. ¿Cómo estará? Luego escribió 3 novelas, 8 cuentos en el que acabo de leer y una obra de teatro y también diarios póstumos, desde el 45 al 85. Entonces es un autor que le entró a todo, vamos, aquí, allá, más allá. Y también noté que fue un hombre le gustaba mucho la investigación, fue un hombre que aparte de escribir narrativa, también fue un hombre que escribía artículos y que estuvo en varias instituciones de Estados Unidos colaborando en revistas. Entonces fue un hombre incansable de las letras, que siguió produciendo y también documentándose. Y también veo que ah, está muy documentado con todo lo que tiene que ver con el arte, por lo que he percibido. Y también es un ejemplo de que uno puede explorar otros géneros. Así es, Mirna. Pues muy interesante. Sin duda, el día de hoy fue una tarde maravillosa porque descubrimos a muchos autores, también esa parte humana sensible, esa Ujú. parte donde muchos temas no se hablan, como es la familia, las situaciones tan íntimas que ocurren en esa célula tan importante de la sociedad. Y bueno, Ujú. yo agradezco muchísimo también a Mirna por esta presentación y yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Tenía ya preparado mi libro, que fíjense, este es de Ana Luisa Tapia, Lotería Literaria. Son una serie de anécdotas que escribe esta autora, que es narradora y poeta mexicana radicada en Alemania desde los años 90. Entonces, este libro les invito a poder adquirirlo. Son lecturas breves pero rápidas. Entonces habla de la cultura de Alemania, de lo que significa la migración, de lo que significa este movimiento social, cultural, donde hay una autora que radica en Alemania, pero es mexicana. Entonces habla de esa historia de vida, que pues sus cuentos no dudan en recurrir a un lenguaje poético cuando lo ameritan y van del realismo a lo fantástico, lo sobrenatural y lo histórico. Pero en otra ocasión voy a leerles algo porque está un poquito largo sus historias. Pero bueno, yo quiero hacer una reflexión que nunca me he atrevido a nombrar, pero la voy a hacer el día de hoy, en mi Ujú. calidad de presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana. Nunca me había atrevido a vislumbrar esta situación, quizás porque no tenía la claridad o las palabras exactas, pero hoy lo voy a mencionar con todo el respeto que la gente me merece. Me ha preguntado que cómo pueden hacer para integrarse a las actividades de la Academia de Literatura Latinoamericana. Y yo les quiero decir que a lo largo de los años, que son más de 10 años sosteniendo este proyecto, he procurado mantener este espacio cultural abierto, gratuito y accesible para quienes desean compartir su obra y acercarse a la literatura. No recibo apoyos institucionales, becas ni financiamientos. Cada actividad que ustedes ven implica mucho tiempo, organización, recursos propios y muchas horas de trabajo que rara vez se ven.
Por ello, a mí me resulta complejo cuando surgen exigencias o críticas muy hirientes o expectativas desproporcionadas hacia un proyecto que se sostiene fundamentalmente por convicción y voluntad, ¿sí? También he aprendido que la reciprocidad no consiste únicamente en recibir beneficios, sino en reconocer el esfuerzo de quienes construyen espacios para los demás. Eso es algo muy importante, cómo se construyen esos esfuerzos. Por lo pronto, o sea, yo les digo, no hay grupos privados, ¿sí? Los valores se reflejan en la gratitud, en el respeto, en la colaboración y el reconocimiento del trabajo ajeno, ¿sí? Este no es un grupo privado, no es un club, ni un espacio con membresías. La participación siempre ha sido libre y voluntaria. Quien está aquí está porque así lo decide. Y por fortuna el camino también me ha permitido encontrar personas genuinas, generosas y valiosas, que comprenden el sentido de construir comunidad. Son ellas, los autores que están conmigo, los autores que nos siguen y que han sumado ya más de casi 9,000 miembros. De marzo a la fecha se sumaron a la página más de 5,000 personas que nos siguen en las actividades de la academia. Entonces, por fortuna, el camino también, como les comento, me ha permitido encontrar personas genuinas, generosas y valiosas, que comprenden el sentido de construir comunidad. Son ellas quienes dan sentido a tantos años de trabajo y quienes me recuerdan que la cultura sigue vigente y sigue viva gracias a la suma de las voluntades. A todas estas personas yo les digo lo siguiente, que estoy muy agradecida por toda esta colaboración que han hecho conmigo, ¿sí? No encuentro palabras para decirles gracias por creer en mí, por sumarse a estos trabajos, porque ustedes le han dado sentido a estos proyectos de muchos años. Y yo agradezco esa suma de voluntades tan generosa que han tenido conmigo y que me han permitido, sin esperar nada a cambio, el seguir adelante a pesar de tantas adversidades, ¿sí? A todas las personas que nos acompañan en este día, que están aquí a través de esta página Pandero Cultural, que ha tomado otro giro, ¿sí? Yo les agradezco que nos acompañen, que participen, que leen y que comparten nuestras actividades y creen en este proyecto cultural. Yo les agradezco con todo mi corazón. Gracias por su confianza y su presencia. Ya estamos a poquitos días de cumplir casi 11 años, sin parar, ¿sí? Su confianza y su presencia han sido el mejor apoyo que yo puedo recibir para seguir adelante. Y yo quiero concluir esta tarde con una entrañable sesión de Club de Lectura Libros Sin Frontera. Así, tal y cual. Mi más sincero agradecimiento a nuestros escritores invitados: Bernabé Alatorre Ríos, María del Carmen Herrero, Mirna Álvarez, Luis Marchena y la maestra Isabel López Marmolejo, quienes generosamente compartieron lecturas, reflexiones y su amor a la lectura. Yo estoy muy agradecida con ustedes, nunca lo duden, por eso mismo seguimos aquí. Y gracias también a todos aquellos que nos acompañaron a través de distintos lugares y comentaron en la página y escucharon. Este es un club de lectura que está afiliado al Programa Nacional de Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Así es que esto que estamos replicando aquí lo toman para seguirlo difundiendo y yo estoy muy agradecida con esto. Sin duda alguna, estos trabajos siguen tendiendo puentes, abriendo diálogos y recordándonos que las palabras tienen el poder de acercarnos más allá de cualquier frontera. Ustedes como escritores saben el peso de las palabras, saben cuál es el rol que debemos de tener ante el mundo, ser un ejemplo de fortaleza, un modelo a seguir, no un modelo de exigencias que nos limitan el espacio, porque las puertas no se las he cerrado yo, se las han cerrado solos, ¿sí?
Hasta nuestro próximo encuentro, queridos amigos. Yo les agradezco por ser parte de esta comunidad lectora. Y bueno, pues gracias, les mando un abrazo grande hasta donde se encuentren y activen su micrófono, por favor, para despedirnos de esta tarde y descansar un poquito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Activen su micrófono. Gracias, Odette. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Un placer estar aquí y escucharlos. Gracias. Gracias. Y si alguien más quiere decir un comentario final breve, maestra Isabel. Pues es un gozo, un deleite estar aquí, maestra, y bueno, con la novedad que me estoy preparando, estoy haciendo mi diplomado también para ser mediadora de lectura. Primero Dios, que lo pueda terminar en este año. Gracias, gracias. Mirra. Es un placer acompañarlos y también compartir y escuchar otras lecturas para seguir explorando otros espacios, otros géneros y también que esos libros que están en los estantes no se queden sin hojear, sino que podamos nosotros leerlos y compartirlos. Es lo más importante. Y gracias por el espacio. Maestro Bernabé. Muchísimas gracias, Odette, por este espacio que nos brinda. Fue una tarde muy productiva. Aprendí mucho de ustedes y veo pues que la mayoría son mujeres. Sin embargo, pues ahí estamos dos hombres ahí de aquí de Mazatlán. Muchísimas gracias. Esperemos vernos en los próximos eventos con más energía todos y estoy dispuesto a poner mi granito de arena desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, en la poesía, en la narrativa, en fin, en lo que nos invite. Muchísimas gracias a todas y a todos por la atención prestada a lo que leí acerca de Nahui Olin. Gracias, maestro. Adelante, maestra Mari Carmen. Pues sí, gracias a todos. La escucha es muy importante porque nos hace sentir que estamos presentes. En eventos como este, que yo siempre he agradecido muchísimo a Odette, es la única en la que podemos confiar porque agrupa sin este afán de lucro de ninguna especie y eso nos hace sentir con la importancia de vida. Y entonces, de veras, nos llena de gozo el poder estar en estos eventos, con los pocos, los muchos y los que estamos, que somos los que debemos estar. Te agradezco muchísimo, Odette, en especial a ti, y muchas gracias a todos por la escucha. De veras, siempre se agradece porque es la manera que podemos proyectar lo que somos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ahora viene el maestro Luis Marchena. Maestro Luis, adelante. Pues muchas gracias por la invitación que se me ha hecho y qué bueno porque ya tenía muchas ganas de participar, con algunos problemillas, ¿no? Como siempre en los aparatos. Pero sí, lo que me encantó mucho es la diversidad de temas y sobre todo los comentarios que se han hecho, ¿no? Y yo pienso que todo ha sido muy agradable y sobre todo para los que nos escuchan debe ser eh, como decimos, una experiencia más que nos lleva a la lectura. Yo agradezco mucho a todos ustedes por todo lo que como lo hemos participado, mejor dicho. Entonces, pues muchas gracias y estoy al pendiente de todo cuanto sea posible. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, nos despedimos por esta tarde. No se pierdan Autores sin Filtro, que ya tenemos agenda llena casi hasta noviembre. En diciembre paramos, porque también en esas fechas se organiza el ya 10º encuentro internacional de poetas y escritores virtual, que esa es la manera en que yo estoy trabajando ahorita. No descarto lo presencial, porque puede ser en otro momento, pero bueno, ahorita esta es una forma de veras muy viable, que es la manera más rápida de dar a conocer su trabajo, porque en redes sociales rapidísimo se ve, rapidísimo se capta. En cambio presencial a veces es más difícil grabar todo un evento de muchas horas que luego nadie te va a ver, más que ciertas presentaciones. Entonces estoy muy agradecida de que así sea y vamos a seguir adelante, queridos amigos. Les agradezco su comprensión, sus palabras, su apoyo constante a estos eventos y sigamos avanzando, Dios nos lo permita. Y bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a descansar y a ver el fútbol.
Buenas noches desde Mazatlán. Hasta Saludos. luego. Sí, También hasta desde luego. Mazatlán, Bye. para todos. Gracias.